Sembradores, bienvenidos a un espacio más de su programa Jesús en ti confío. Bienvenidos a los que por primera vez se unen a esta sintonía de El Sembrador, Nueva Evangelización. Agradezco a cada uno de ustedes también que están acompañando a los enfermitos para que puedan continuar con estos programas, y también agradezco a todo el equipo detrás de cámara que aquí en los estudios y en todas las unidades del Sembrador hacen posible que podamos estar en sus hogares o en el lugar donde se encuentren. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que tenemos varias formas a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en nuestro sitio web. Ahí estamos también en comunicación con ustedes, o vía telefónica lo pueden hacer en los estudios en Estados Unidos. El número es 773-777-7773. Y también en la Nación Mexicana de Santa María de Guadalupe tenemos la siguiente forma de comunicación: al número 3347-3763-26, o desde su dispositivo móvil vía WhatsApp en el número más 52 33 29 66 59 39. Recuerden, queridos sembradores, que estamos llegando a 19 naciones a través de televisión por cable, y es importante que también ustedes, si quieren invitar a más personas para que se unan a nuestra programación, puedan accesar a nuestro sitio web, ir al apartado de cobertura, y ahí ustedes verán por país qué sistema de cable lleva hasta su ciudad esta señal del Sembrador. Es una forma muy práctica, pueden ver por nación, pueden ir a Argentina, Bolivia, y ahí les aparece por ciudad y en qué canal pueden estarnos viendo, o escucharnos a través de nuestras plataformas digitales desde su nación, la programación que tenemos en las distintas frecuencias de radio. Y hoy tenemos, queridos sembradores, un programa también especial, porque estamos conociendo acerca de nuestra iglesia, de este movimiento en el que nos encontramos, pero sobre todo conociendo cómo se va estructurando y cómo se va consolidando. Así es que para ello hoy estaremos hablando de un tema importante: la identidad de la diócesis de Guadalajara y del occidente mexicano. ¿Qué tal? Toda la evangelización que se ha realizado, cómo se ha ido llegando aquí, cómo ha sido esa acogida, cómo hemos tenido ese despertar en la fe. Y para ello está con nosotros, de la sección diocesana de Educación y Cultura, el padre Antonio Larios. Padre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias por la invitación, y con mucho gusto en la audiencia compartiendo un poquito de nuestra fe. Sobre todo, como tú lo decías, de la evangelización para los que vivimos en el occidente de México, pues cómo fue nuestra experiencia. Hay mucha gente que nos ve en muchas otras partes del mundo, pero pues es importante también que de cada región vayamos conociendo nuestra fe, nuestra evangelización, su inicio y cómo vamos caminando. Y además, porque como el espacio es Jesús en ti confío, pues hay mucha misericordia también en cada momento, en cada proceso de evangelización donde nuestro Señor ha estado presente, y sobre todo, Padre, algo muy importante también, de la mano de María. María forma parte de la historia del desarrollo en el mundo, y ella se ha hecho presente también de esta forma. Sí, así es. No hay una acción evangelizadora en la iglesia donde ella no sea la punta de lanza, donde ella sea el inicio que nos lleve a Cristo. Desde la encarnación de Cristo, pues ella fue la que nos lo trajo, y en cada región del mundo ella es la que lo va trayendo a las regiones para que lo conozcamos y lo adoremos. Así es. Y pues bueno, Padre, se ha celebrado también los 475 años de la conformación y de la estructura también de la diócesis aquí en Guadalajara. ¿Cómo fue esos inicios en la evangelización, que también tiene que ver mucho en lo que hay en otras naciones, o en este caso en Estados Unidos, ¿no? Porque cada proceso, cada avance en la evangelización, pues iba habiendo una comunicación también desde la corona española para muchas naciones, pero aquí cómo se dio también la constitución de esta diócesis. Bueno, sobre todo hablar de la constitución jurídica de la Iglesia Diocesana de Guadalajara, hay que hablar que tiene que haber un origen más antes de que como tal se constituyera por el Vaticano como una diócesis, y nuestro origen lo encontramos en 1530, cuando un fraile, Antonio de Segovia, con un hábito raído, desgastado, fraile de la antigua observancia, muy estricto en su vida espiritual, apareció, por decir apareció, ¿verdad?, por nuestras tierras caminando con una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen colgada a su pecho. Fray Antonio de Segovia, viniendo de Segovia, España, a evangelizar, entra por la península de Yucatán y va recorriendo todo lo que hoy es el territorio mexicano.
lo va recorriendo evidentemente sin medios de transporte, lo va recorriendo sin carreteras ni caminos, y fue caminar y caminar para ver dónde había asentamientos indígenas donde él pudiera llegar a predicar el evangelio. Y así fue predicando desde la península de Yucatán hasta que, llegando a Pátzcuaro, Michoacán, se dio cuenta que ahí había ya una obra evangelizadora por parte de los frailes franciscanos, y que los nativos ya hacían imágenes católicas, cristianas, que representaban a Cristo o a la Virgen, ya fruto de la obra evangelizadora que llevaba más de 5 años allá, desde 1525 con Vasco de Quiroga. Les manda hacer una imagen de la Inmaculada Concepción, se la trae y entra por nuestro territorio, por lo que es Tlajomulco, Tonalá, y ahí empieza a aparecer nuestra evangelización. Pues los nativos solamente veían un fraile con muchísima tela, ¿verdad?, para la forma como ellos se vestían, con un hábito desgastado y raído, pero con una imagen de una mujer, 34 centímetros, que les llamaba mucho la atención, porque era una mujer con rostro, con manos indígenas. Y a partir de ahí, pues es el canal de comunicación que utiliza Fray Antonio de Segovia para entrar en contacto con ellos. Ahí se origina la Iglesia Diocesana de Guadalajara, pero no solamente la Iglesia Diocesana de Guadalajara, sino todo el occidente mexicano. Incluso recordemos que cuando nuestra diócesis fue creada, pues llegaba prácticamente hasta algunas partes de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, el origen de todo el occidente de México lo tenemos en este fraile franciscano evangelizador que trae la escultura de la Inmaculada Virgen María, que con algún tiempo, ya para 1650 y algo, le llamaremos Nuestra Señora de Zapopan. ¿Y cómo se da también el que a través de María, de estarla llevando a ella, peregrinando en cada una de las comunidades, se da esa formación de la identidad a través de la presencia de María? Sí, sin duda, cada visita de la Virgen nos hace recordar dónde nacimos, dónde nos originamos y desde dónde hemos caminado y avanzado en la fe. Así es. ¿Cómo podemos, padre, compaginar también esta formación de la Iglesia Diocesana de Guadalajara también a través de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos ir aprendiendo ese proceso que Dios va llevando a nuestra vida, en nuestras naciones, también de la mano de la evangelización? Bueno, pues sin duda la presencia de la palabra de Dios y la Sagrada Escritura, que es la principal fuente de evangelización, ha estado presente desde el inicio hasta ahora. Sin embargo, bueno, las formas y los métodos van cambiando. Es interesante saber que cuando los primeros indígenas vieron al fraile evangelizando, pues para ellos fue muy difícil entender cómo Dios es 3 personas, cómo una de esas personas, sin dejar de ser Dios, se hace perfecto hombre, y que ese perfecto hombre nace de una mujer virgen, la Virgen María. Para ellos fue como difícil cambiar toda su mentalidad, su estructura, teniendo ellos su infinidad de dioses, el de la lluvia, el de tal o cual situación. Pero algo que hizo que los evangelizados empezaran a creer fue la pastoral social. Nosotros podemos pensar que Fray Antonio de Segovia llegó con la imagen de la Virgen y sentó a los indígenas en sus banquitos y les empezó a predicar de la Sagrada Escritura y de los textos bíblicos. No. Claro que les hablaba de las principales fuentes de la fe, de nuestros dogmas, pero, insisto, a ellos les costó mucho entender de qué se trataba toda esta doctrina nueva. Pero empezaron a creer pronto, es relativo decirlo, pero por la pastoral social, es decir, los indígenas llegarían a pensar o a decir: no entiendo tu doctrina, no entiendo lo que me explicas de los dogmas de fe, pero entiendo lo que haces por mí. ¿Ya? Entonces, al ver cómo los frailes cuidaban de ellos, de sus derechos, de sus tierras, cómo les ayudaban a que económicamente progresaran, cómo les ayudaban a que entre ellos no se pelearan y fueran más civilizados, todo eso que cambió sus estructuras humanas en favor de una vida más digna, les llevó a creer y convencerse del evangelio que les predicaban los primeros misioneros. Porque además hay algo muy importante también saber, el proceso de evangelización, que fue cómo llegaron aquí tanto las
congregaciones, los misioneros, los franciscanos y de muchas órdenes, pero también a la par estaban los conquistadores, padre. ¿Qué tan complejo fue en esta parte? Porque hay algunas personas que dicen, es que nos impusieron la religión, pero tenemos que dejar muy claro esta parte también en cuanto a quienes vienen a conquistar y los que vienen a evangelizar. Sí, de entrada nada más sí hablar que en el occidente de México no hubo presencia al principio, prácticamente no, de muchas congregaciones religiosas. Solamente fueron los frailes franciscanos. En el centro de México sí, en el centro de México tenemos mercedarios, agustinos, franciscanos, que en cierto sentido tanta congregación también fue una riqueza. Pero al ser una riqueza y tanto estilo de vida, tanta espiritualidad, tan distinta de cada uno de ellos, sí también hizo que en el centro del país no cuajara tan rápido, tan pronto y tan profundo la evangelización como aquí, que prácticamente al ser solamente franciscanos, pronto como que captamos la espiritualidad, el estilo, el carisma, la misión, y entonces pues prácticamente sí cuajó con mucho más fuerza la evangelización. Incluso si nosotros comparamos el occidente del país con el centro, si tú vas a la Ciudad de México te encuentras que la mayoría del clero es religioso. Hay muchos sacerdotes, pero mercedarios, agustinos, franciscanos, mercedarios. Mientras que aquí en el occidente de México lo fuerte es los franciscanos y la gran mayoría somos del clero diocesano, que también hablar de un clero diocesano fuerte nos habla de una comunidad que se ha comprometido en la fe, porque al final un clero diocesano significa nacieron de nuestras casas, de nuestras familias y se comprometieron a evangelizar la parte que ellos ya conocen y de la cual son hijos de esa misma iglesia diocesana. Entonces sí es interesante ese proceso. Y en la parte de los orígenes, padre, ¿qué es lo importante que nosotros, que nos ayuda también a todos los agentes de pastoral, a todos los sembradores, a saber cómo aplicar este sistema de evangelización cuando vamos a las comunidades, como lo que mencionabas, padre, ¿no? ¿Cómo hacen ellos desde la pastoral social el cubrir las necesidades de los indígenas, de acompañarlos, pero también de mostrarles el rostro de Dios y a través de la presencia de María, que eso nos ayuda también a nosotros, no solamente hablar de Dios, sino a través de las obras, de la caridad, ponerlo en práctica. ¿Qué distinguió también este origen? Sí, pues sin duda, si tú vas, por ejemplo, a Michoacán, Vasco de Quiroga sigue siendo un referente que la iglesia no olvida y la comunidad no olvida y lo tiene como su padre, como su origen, y es eso, la comunidad que se siente arropada, que se siente cuidada, y eso nunca lo olvida, y entonces de ahí nace la fe. Entonces es decir, como que al principio no entendía lo que tú creías, pero viendo tus actos y tus obras, pues veo que ese Dios, el que tú me predicas, te hace ser tan bueno, tan misericordioso, una persona tan íntegra, tan madura, que a quién no se le antoja ser hijo de este mismo Dios que tú me estás predicando, ¿no? Exacto. Y entonces el mismo modelo que se aplicó hace 500 años debe seguir siendo aplicado ahora, evidentemente con nuevos métodos, nuevas formas. Antes Fray Antonio Segovia no tenía todos los medios que ahora estamos teniendo aquí maravillosos en este set, por ejemplo, y en tantas redes sociales. Si él los hubiera tenido, hubiera hecho maravillas mucho más de las que hizo, ¿no? Entonces 500 años después tenemos miles de elementos de más que no se tenían antes, que pueden apoyarnos y fortalecer nuestra obra evangelizadora y darle una difusión maravillosa. Sin embargo, el origen es la devoción mariana, la pastoral social, y a partir de la devoción mariana, la pastoral social, el acompañar a la gente, el vivir con ellos, el caminar juntos, lo que ahora llamamos la sinodalidad, es el método que no falla y que siempre será aplicable en cualquier siglo y en cualquier época, insisto, con diferentes recursos, medios, lenguajes, pero la forma sigue siendo la misma. ¿Cómo lo podemos entender también desde las Sagradas Escrituras, padre, este origen de evangelización? Bueno, veamos cómo Jesús, cuando se acerca a sus discípulos, los llama, y ahí dice el Evangelio, los llamó para mandarlos a predicar, para expulsar a los demonios, para curar enfermedades, que es el ministerio de los apóstoles es el mismo ministerio de Jesús. Entonces, pero el ministerio es amplísimo. A veces la iglesia nos hemos atorado en la pastoral profética, entendiendo los temas, la predicación, la catequesis, y no, o sea, el ministerio de Jesús es amplísimo. Incluso cuando el Evangelio nos narra
todo un día en la vida de Jesús nos habla de que fue a predicar y luego les multiplicó los panes y luego le llevaron endemoniados y enfermos y luego la suegra de Pedro estaba enferma y luego al final del día le llevaron otra tanda de personas que andaban, dice, extenuadas como ovejas sin pastor. Entonces, un día en la vida de Jesús que nos presenta la Sagrada Escritura, no vemos a Jesús dando, hoy me toca tema con los niños de 5 años, al ratito me toca tema con los de la tercera edad, al ratito va a dar un tema con los jóvenes. Es un ministerio completísimo que tiene que ver con predicación, que tiene que ver con liberación del mal, que tiene que ver con la alimentación humana de las personas, que tiene que ver con la compañía para quien se siente solo y caminar juntos. Entonces, ahí bíblicamente haces una pregunta muy interesante porque alguien diría, bueno, pues esto es lo que usó Fray Antonio de Segovia, esto es lo que usó tal evangelizador. No, tiene sus raíces bíblicas y es muy interesante tu pregunta. Y la raíz bíblica está cómo Jesús llevó su ministerio. Y su ministerio fue mucho más allá de dar temas de predicación, temas de catequesis. Su vida y su ministerio fue en favor de los pobres, de los enfermos, de los que necesitaban la liberación. Claro, porque es venir también esa liberación de la circunstancia en cómo se encontraban también los indígenas, como bien decías, ¿verdad, Padre? También cómo estaban ellos con muchos dioses y cómo en este caso Jesús, pues, liberar también a los presos de espíritu, de cuerpo y a quienes también han estado oprimidos. Y así lo hemos visto también a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pues qué riqueza conocer el proceso de evangelización y sobre todo hoy que estamos hablando, queridos sembradores, sobre la identidad de la diócesis de Guadalajara y del occidente mexicano. Está con nosotros el padre Antonio Larios, quien es integrante de la sección diocesana de Educación y Cultura en la Arquidiócesis de Guadalajara. Vamos a ir a una breve pausa y regresando estaremos charlando de cómo fue ese caminar también de la mano de María. Vamos a una pausa, estás en tu programa Jesús, en ti confío. Queridos sembradores, estamos de regreso en este segundo bloque de su programa Jesús, en ti confío. Recuerden que tenemos varias opciones para que puedan estar en contacto con nosotros vía telefónica en el call center o mandándonos un mensaje de WhatsApp, solo mensaje de texto. Recuerden que también ahí pueden mandar su testimonio, sus experiencias de qué es lo que ha hecho Dios a través de este apostolado en sus vidas. Y en redes sociales también estamos presentes. Hoy estamos hablando, queridos sembradores, sobre la identidad de la diócesis de Guadalajara y del occidente mexicano, precisamente sobre este proceso de evangelización. Está con nosotros el padre Antonio Larios de la sección diocesana de Educación y Cultura en esta arquidiócesis de Guadalajara. Padre, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre este proceso de cómo llegan también aquí a esta parte del occidente de la República Mexicana a la evangelización, a la constitución también de esta iglesia diocesana. ¿Qué pasa después de que, pues a través de la presencia de María Santísima, pues se empieza a transmitir la fe y a través de la pastoral social, de acompañarlos, de cubrir sus necesidades? ¿Qué más siguió sucediendo? Bien, pues tenemos el origen, que son 10 años donde el fraile anduvo con la imagen de la Virgen de un lado a otro, todo el occidente de México, recorriendo, evangelizando, fundando comunidades, organizando socialmente a los indígenas, predicándoles la fe. Pero ya para 1540 viene una segunda etapa que sería la pacificación, pero que nosotros también podríamos comparar con la Pascua. El pueblo de Israel tiene su origen, por ejemplo, cuando la frase más antigua del Antiguo Testamento dice: mi padre fue un arameo errante. Y a partir de esa pequeña frase, el pueblo de Israel saca toda su historia. Y el pueblo tiene clarísimo cuál fue su origen y su identidad. Nuestro origen e identidad es un fraile que llega con la imagen de la Virgen de Zapopan colgada al cuello y que durante 10 años empieza a predicar y evangelizar por todo el territorio del occidente mexicano. El pueblo de Israel, después de ese origen, tiene su Pascua, es decir, el paso del Mar Rojo, la liberación de Egipto, de 400 años de esclavitud. Y el pueblo de Israel experimenta una salvación muy viva, es decir, no les prometieron la salvación futura, la del cielo, no, salvaron la vida, salvaron, como decimos muy vulgarmente, salvaron el pellejo y pudieron ser un pueblo libre. Y a partir de esa experiencia de ser pueblo libre, bueno, es un pueblo que se compromete. Pues nosotros también tuvimos nuestra Pascua, nuestro éxodo, nuestra liberación, y fue donde los indígenas experimentaron también no la salvación prometida en el futuro del cielo, que esa por supuesto que la tenemos bien anclada, vivida y entendida, pero ellos en su momento imposible que pensaran todavía ni en el cielo ni en la vida eterna. Ellos vivieron una experiencia de salvación donde también salvaron la vida.
porque en 1542 la Virgen de Zapopan se convierte también en pacificadora. Ya desde 1540 venía toda una rebelión de los indígenas contra los españoles, porque ciertamente fueron fuertemente dominados, fuertemente pues pisoteados en sus derechos, y los indígenas, pues hartos y enfadados del dominio hispano, se levantaron en armas en diferentes partes del occidente de México. En muchas partes del occidente de México, pues los mismos españoles los fueron sometiendo y acabando. Y aquí, padre, también los españoles eran aquellos que venían a conquistar las tierras, desde la parte civil, no los españoles de las órdenes religiosas o los franciscanos. Sí, no, son dos realidades muy distintas, unos y otros traían intenciones distintas, proyectos distintos, todos de España evidentemente, pero los evangelizadores tenían una simple intención: predicar a Cristo a las personas que aquí conocían. De hecho, los franciscanos al principio venían con un gran sueño de decir, mira, si son personas que no viven en las ciudades, que no tienen lo que nosotros tenemos ya en España, ellos tenían el ideal, tiene un nombre por ahí, pero no me acuerdo cómo se le llamaba, como el salvaje perfecto, algo así, con todo respeto de la palabra se le decía, donde es una teoría que tenían los españoles, porque ellos lo habían vivido con los pueblos bárbaros, que las gentes que no habían vivido en situaciones tan, pues ya tan de pecado, tan evolucionadas en la ciencia y la técnica de aquel tiempo, decían, son personas que es muy fácil sembrarles una buena noticia, sembrarles buena motivación, y son personas que pronto se hacen muy buenas en este asunto. Entonces los españoles creían que con los indígenas, pues con poquito que le movieran a la fe cristiana, iban a ser grandísimos santos. Y llegando aquí se dan cuenta que las ideas estaban arraigadísimas, que era muy difícil cambiar su mentalidad, pero ellos nunca se retiraron. ¿Por qué era difícil, padre? Porque es un cambio de concepción totalmente distinta. Ellos, como concebían, por ejemplo, el mundo, ellos, por ejemplo, un templo cerrado, ellos no lo entendían, porque ellos tenían sus pirámides sobre la pirámide del sacrificio, y ellos entendían que todo el universo era como el templo de Dios. Entonces son dos formas tan distintas de ver la vida, ¿no? Entonces fue muy difícil cambiar sus mentalidades, al grado que ya por 1600 viene como cierta desilusión de los franciscanos, es decir, como que no funcionó nuestra evangelización. Se daban cuenta que los indígenas enterraban sus esculturas de sus dioses dentro de los cristos, dentro de los pilares de los templos, y cuando los españoles estaban, mira qué devotos están aquí en el templo y en el culto, pues sí, ellos estaban ahí hablando con sus dioses ocultos ahí. Entonces la evangelización tuvo como sus regresiones, como sus avances, pero era normal, ¿no? Era simplemente venir a cambiar una mentalidad completamente, y se llevó sus siglos, sus décadas, su tiempo, pero lo lograron. Pero si los evangelizadores, ellos venían sin ninguna recompensa, sin ninguna remuneración. Fray Antonio de Segovia venía descalzo, ayunaba muchísimo, eran personas de mucha fe, que dieron toda su vida para que los nativos creyeran en Cristo y en el Evangelio, y ellos venían con la convicción de que Cristo fuera sembrado en el corazón de ellos, pero que fuera sembrado en el corazón de ellos para que tuvieran una vida digna, no solamente en el cielo, sino ya aquí en las realidades que les tocaba vivir. Ya los conquistadores traían su temática, sus iniciativas, sus intenciones también del oro, de las riquezas, por supuesto que sí, pero eran como dos momentos, dos personajes, muy distintos. Que ahí es donde los evangelizadores, los misioneros, los franciscanos y las órdenes tuvieron que enfrentar esta parte también de la evangelización, pero aparte también tener que defender a los indígenas de los mismos conquistadores, de los españoles, que precisamente iban por las riquezas también. Exactamente. Y entonces aquí es cuando en 1542, te digo, muchos asentamientos de indígenas fueron sometidos, pero hubo una insurrección acá en Aposols, por Aposols, Zacatecas, en el Mixtón, y era un nutrido escuadrón de indígenas que eran muy belicosos, muy valientes, y que no se iban a someter. Entonces, muchísimos indígenas se sublevaron contra los españoles, pero ya el virrey Antonio de Mendoza, harto de esa situación, empezó a sitiar a todos a los indígenas que estaban empeñonados ahí, y sin agua, sin alimento, y entonces era o se rinden
o se mueren de hambre. Es más, ni les vamos a pasar por la espada, ni simplemente están cercados. Obviamente los españoles hacían sus cambios de guardia, sus alimentos, pero los indígenas estaban sitiados en el cerro. Entonces, se mueren de hambre o se rinden. Incluso dicen las crónicas que había indígenas que de la desesperación se tiraban de la parte más alta del cerro, suicidándose, porque ya no podían más, aunque eran muy bravos, muy valientes, pero ya había quien después de 3 días, tanto de no comer, se provocaban a sí mismos la muerte. Fray Antonio de Segovia, cuando sabe de este asentamiento allá, sube con la imagen de la Virgen y empieza a hablarle a los indígenas y a convencerlos de que se calmen y de que él mismo va a hablar con el virrey para pues que le respete sus libertades, pero para mediar pues la situación. Pues en un día más de 6,000 indígenas aceptaron la invitación del fraile, bajaron con él, algo que les llamó mucho la atención y por lo que le pusieron atención fue la imagen indígena de la Virgen María que traía en su pecho. Era la que conocemos. La Virgen de Zapopan, la que conocemos. Y entonces, en ese mismo día, los más de 6,000 indígenas los baja Fray Antonio de Segovia, allá a Juchipila, donde estaba el virrey Antonio de Mendoza, y le dice, mira, estos ya te aseguran que no te van a volver a hacer la guerra. Pero también lo que te voy a pedir es que respetes sus tierras, su libertad, su trabajo, sus garantías, y entonces, pues el virrey accede a todo lo que Fray Antonio de Segovia le pide, y entonces él se convierte en una garantía del respeto de las libertades y los derechos de los indígenas a cambio de que estos ya no le vuelvan a hacer la guerra. Y el virrey dice, adelante, les perdona la vida, pero los indígenas, pues, ¿qué iban a saber de sellos, de firmas, de decretos? Ellos no hablaban ese idioma, tal vez alguien pensaría los están cuenteando, a lo mejor el franciscano los está llevando al mismo matadero y les está engañando. Entonces, Fray Antonio de Segovia, para que vieran que era totalmente sincero y que no los engañaba, se desprende de la imagen que había tenido él casi 12 años con él en sus andanzas evangelizadoras y se las regala como garantía de que él va a velar por sus derechos y para que ellos puedan tener una vida en paz y una vida digna. ¿Y qué sucede con la bendita imagen? ¿Cómo la reciben ellos? Con todos los indígenas que estaban allá, empiezan a repoblar distintas partes del occidente de México, pero principalmente el pueblo de Zapopan, que Zapopan se convirtió en el pueblo del asentamiento de mayor número de indígenas. Y entonces, con estos indígenas, se funda lo que es Zapopan, con la imagen que ellos se quedan con mucho gusto y con mucha alegría, y que llegando a Zapopan lo primero que hacen es hacerle una ermita de paja para hacerle su culto, y ahí empezó un gran proceso de evangelización, pero después de que los indígenas vivieron su Pascua, es decir, ellos libraron la vida, se les perdonó la vida, dejaron de estar sitiados en el cerro, muchos hubieran muerto de hambre, otros se hubieran suicidado. Más de 6,000 indígenas salvaron la vida y pudieron asentarse ya libremente en territorios donde se les respetaron sus derechos y donde Fray Antonio de Segovia se quedó a vivir con ellos, estando muy al pendiente que todo lo prometido por el virrey se cumpliera en favor de ellos. Claro, y se da esta pacificación también de Nuestra Señora. ¿Qué acontecimientos clave también se pueden destacar, padre, de esa veneración también a María a partir de ese momento? Bueno, hay un autor, me parece, si no estoy equivocado, se llama Erich Fromm, que él habla de la conciencia psicológica colectiva. Si tú te fijas, por ejemplo, en la romería de Zapopan, que somos millones de personas los que nos ponemos en torno allí, no es un acontecimiento que los obispos insiste, vamos a la romería, miren, les invitamos. No es algo que los sacerdotes estemos ahí a duro y dale con nuestras comunidades, miren, vamos, va a salir un camión. No, es algo que las personas, independientemente del obispo, de los sacerdotes, es algo que no necesitan nada de difusión. Absolutamente todos estamos ahí ese día. Y ahí es donde nosotros reconocemos que el pueblo, sin ser plenamente consciente de la historia, de los datos, de los años que yo te estoy dando, pero hay una memoria inconsciente, ese es el tema, una memoria inconsciente colectiva, donde todo mundo sabemos que en su persona, en su imagen, fuimos salvados de la destrucción y de la muerte de nuestro pueblo originario. Entonces, esa conciencia psicológica colectiva hace que todo mundo vayamos agradecidos
acompañarle ese día a su casa. Si tú agarras un micrófono y le preguntas a toda la gente, oiga, ¿por qué vienen? Entonces, no, es que miren, 1542, la Virgen de Zapopan y el virrey y el fraile y los 6,000 indígenas, no te van a saber dar razón histórica, puntual de esos acontecimientos. Pero en la memoria colectiva está esa experiencia fundante de salvación. Así es, qué bonito también lo que ha hecho María, porque precisamente esta presencia materna de Nuestra Señora de Zapopan, pues fue mucho antes, por estos datos que nos compartes, Padre, precisamente de que llegara también Santa María de Guadalupe en 1531. Entonces, Dios se va haciendo presente y María siempre está en esos momentos claves del avance, del progreso, la Madre de Dios en la sociedad y con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa, queridos sembradores. Estamos hablando sobre la identidad de la diócesis de Guadalajara y del occidente mexicano. Está con nosotros el Padre Antonio Larios, de la sección diocesana de Educación y Cultura en la Arquidiócesis de Guadalajara. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con más en su programa Jesús, en ti confío. Queridos sembradores, continuamos con el Padre Antonio Larios de la sección diocesana de Educación y Cultura y hablando acerca precisamente para quienes se acaban de unir sobre la identidad de la diócesis de Guadalajara y del occidente mexicano. Estamos hablando de este proceso de evangelización. El Padre nos está compartiendo sobre todo de este arraigo también en la fe, desde el amor de María Santísima y de esta vocación de Nuestra Señora de Zapopan, de la Virgen de la Expectación. Padre, después de estos orígenes que usted nos ha compartido, después de cómo se ha quedado Nuestra Señora de Zapopan con todos aquellos indígenas, ¿cuál fue el compromiso que ellos hicieron en la fe también después de este proceso? Y que es lo que nosotros vemos también cuando estamos en un apostolado, cuando nos están ayudando, cuando estamos en ese punto de conversión y que queremos servir. ¿Qué pasó en ese momento también en la historia de nuestra iglesia? Bueno, pues después de esta Pascua, después de esta experiencia fundante de salvación, no teorizada, no idealizada, sino vivida en carne propia, pues nosotros ya somos fruto de ese origen, de esa Pascua, de esa identidad, y entonces hablamos de un tercer momento en el occidente de México, en la diócesis de Guadalajara, que vendría a ser la alianza. Acuérdate que el pueblo de Israel, después de que tiene claro su origen, mi padre era un arameo errante, después de que tienen su experiencia pascual, el éxodo, la liberación de Egipto, pasar el Mar Rojo y ver cómo los que los oprimían quedaron sepultados ahí, eran completamente libres. Después viene en el pueblo de Israel el decálogo, la alianza, los 10 mandamientos. El pueblo que dice, estoy convencido de este Dios que nos ama y que es poderoso y que nos ha salvado, y entonces nos vamos a comprometer con Él. Entonces, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Y para que se note esa alianza, vamos a cumplir sus 10 mandamientos, su decálogo. Entonces, también nosotros, después de nuestro origen, el Fray Antonio de Segovia con la imagen de la Virgen de Zapopan recorriendo todo el occidente de México evangelizando, después de nuestra Pascua, nuestro hecho fundante de salvación, haber librado la vida, porque estuvimos a punto de exterminarnos como raza, y después de esa Pascua, de esa salvación, donde ubicamos que fue la Virgen de Zapopan quien intervino para ayudarnos en esa experiencia pascual, entonces ahora viene una iglesia más pujante que dice, nos comprometemos junto con María a evangelizar y a seguir ganando almas y personas para Dios. Y entonces, a partir de 1542 empezará hasta nuestros días todo un proceso evangelizador, donde ahí estamos metidos laicos, sacerdotes, obispos, agentes de pastoral, a lo largo de todos los siglos. Principalmente es interesante ver cómo cuando la Virgen ya queda ahí en Zapopan, en su ermita, esta ermita un buen día se derrumba, se desploma, los indígenas creen que no van a encontrar más que polvito de la imagen, y fue el único que se salvó del derrumbe de su antiguo templo. Y ahí los indígenas ya a principios de 1600 empiezan a sacar la imagen en una cajita en procesiones para pedir limosnas para su nuevo templo. Pero el pedir limosnas fue interesante porque al pedir las limosnas para su templo tenían que decirle a toda la gente quién era esa imagen. Ah, miren, esta imagen representa a la Madre de Dios. Fíjense, nosotros tuvimos una situación así, nuestros indígenas, los españoles, y entonces iban pregonando la historia de la Virgen, los milagros de la Virgen. Y entonces es interesante darnos cuenta que ya a principios de 1600 tenemos indígenas evangelizadores.
Cosa que no pasó en ninguna otra parte del territorio mexicano. Digo, lo normal es, pues sí, el fraile viene desde España, viene con esa consigna, él sí cree, pues él anda en ese asunto. Pero tan pronto, si la Virgen llegó en 1530, para 1630, apenas 100 años después, ya los indígenas andar predicando la historia y los milagros de la Virgen, fue un acontecimiento, claro, fue a raíz del derrumbamiento del templo de la Virgen, pero como el Señor y la Virgen nos motivan a través de situaciones para empezar a hacer obras maravillosas. Pienso, por ejemplo, la iglesia primitiva, nuestra iglesia católica, pues estaba muy, en el buen sentido de la palabra, muy cómoda en Jerusalén. ¿Cuándo es donde la iglesia empieza a predicar y a hacerse presente en todo el mundo? Cuando empieza la persecución y los destierros. Entonces, la persecución y los destierros hicieron que la iglesia no fuera a parar sino hasta Roma y mucho más allá de eso. ¿Qué pasaría si no hubiera sido perseguida la iglesia en Jerusalén? Pues a lo mejor hubiera sido la iglesia de la Tierra Santa de Jerusalén. Ahí se acaba, ahí nació y ahí se quedó. Se extendió al mundo entero gracias a las persecuciones. Bueno, acá gracias al derrumbamiento del templo de la Virgen, es el acicate, es la motivación para que los naturales, los nativos, empiecen a evangelizar y a ser promotores de la evangelización entre sus regiones. Incluso en Monclova, Coahuila, te vas a encontrar tú que hay un templo y un retablo muy precioso dedicado a la Virgen de Zapopan. Y en Monclova, Coahuila, se le tiene mucha devoción. Yo, antes de meterme a estos asuntos de la historia, yo pensaba, pues algún sacerdote a lo mejor de Guadalajara que fue para allá, alguien que se las presentó y promovió la devoción. No, la Virgen de Monclova, Coahuila, es fruto de la evangelización de los indígenas que hicieron por todo el occidente de México y lo que era el antiguo obispado de Guadalajara, que te digo que llegaba casi hasta Estados Unidos. Entonces, hasta allá llegó a Monclova, Coahuila, la fama de milagros y la historia de la Virgen, y no fueron franciscanos, no fueron sacerdotes los que fueron a llevar esas noticias, sino los mismos indígenas. Entonces, ya en 1630-40 tenemos una comunidad indígena naciente, evangelizada y evangelizadora. Claro, qué bonito. Entonces, esta parte de la identidad también de la diócesis de Guadalajara está precisamente cimentada en la advocación de Nuestra Señora de Zapopan, de la Virgen de la Expectación. ¿En qué momento también ya se lleva todas estas peregrinaciones y va siendo ya la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, Nuestra Señora de Zapopan? Será un siglo después, 1734, con los problemas de rayos, tempestades y epidemias, donde hay que recordar que Guadalajara era el pueblo de los españoles, exclusivamente era de españoles. Zapopan era el pueblo de mayor asentamiento indígena. Las colonias que ahora han quedado como colonias, pero que antiguamente eran asentamientos indígenas, todo lo que es ahora Mexicalcingo, todo lo que es estos barrios de Mexicalcingo eran asentamientos indígenas, pero la ciudad era, el primer cuadro que ahora conocemos de Guadalajara, era de los españoles. Los españoles, al ver que les estaba yendo muy mal con sus tempestades, epidemias, rayos, piden a los indígenas de Zapopan que les presten la imagen de la Virgen, porque habían escuchado maravillas de intercesión de la Virgen. Los indígenas obviamente se rehusaban a prestar su imagen para que viniera a Guadalajara, y sobre todo el decir, y si no la roban, y si no regresa, y si se la quedan. Pero al final, bueno, pues entre las autoridades de Zapopan y las autoridades de Guadalajara, hacen el préstamo y la Virgen viene. En 1690 fue de las primeras veces que vino. Vino otras veces más, 1721, por otras epidemias, y siempre hubo muy buenos resultados. En 1734, que el temporal se puso tremendo, es donde dicen, otra vez, por favor, mándenosla. Pero ahí ya Guadalajara se pone vivo y dice, entonces vamos a jurar de ahora en adelante a la Virgen de Zapopan, patrona de la ciudad episcopal, de la ciudad de Guadalajara, contra rayos, tempestades y epidemias. Pero el jurar la patrona era un compromiso. Cada año en tiempo de lluvias nos la vamos a traer, va a visitar los principales templos de nuestra ciudad y va a regresar a Zapopan. Y así es como nace esta tradición de ya casi 290 años ininterrumpida, donde la Virgen, dejando su villa de Zapopan, se traslada a Guadalajara. En aquel tiempo evidentemente eran muy poquitas parroquias, en cada parroquia se le hacía un novenario
Ahora pues ya la ciudad ha crecido tantísimo que la Virgen a veces va a las 10 de la mañana a un templo y a las 5 de la tarde a otro. Bueno, han cambiado mucho las formas, pero se ha seguido manteniendo las visitas de la Virgen a los templos de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso, como tú bien lo dices, se ha convertido en una acción evangelizadora tremenda. El que la Virgen sea una Virgen que no está en la basílica esperando a que vayan los devotos, como en todos los santuarios marianos pasa, al ser esta una Virgen itinerante, una Virgen que va de salida, pues la evangelización se hace caminando, se hace dinámica, se hace en salida, se hace cercana. Y entonces lo que ha hecho fortísima la evangelización en la diócesis de Guadalajara hasta la fecha y en el occidente de México es la itinerancia de la Virgen de Zapopan. Eso nos ha dado presencia como iglesia en los espacios públicos. Pensemos ahora en pleno 2023, ¿cuáles son los espacios públicos donde muy fuertemente se hace presente la iglesia? Casi no los hay. Las fiestas patronales donde salimos por las callecitas de nuestra colonia y se acabó, casi no lo hay. La presencia pública de la iglesia en hospitales, asilos, mercados, escuelas, colegios, orfanatos, parroquias y calles, lo hace la Virgen de Zapopan. Claro, y reuniendo, congregando a muchas personas. Brevemente, padre, en qué momentos de la historia se vio interrumpido también esta presencia de María? Bueno, hubo la persecución religiosa, pero antes de la persecución religiosa, la Revolución Mexicana. Ya en la centuria de finales de 1800, principios de 1900, fue muy accidentado los recorridos de la Virgen. No podríamos ahorita profundizar, como tú dices, en ese asunto, pero sí hubo algunos que otros años que la Virgen no peregrinó, pero son 3 a lo mejor en tantas décadas. Siempre peregrinó con mucha creatividad, escondida en una caja de madera. La gente la acompañaba así como haciéndose los despistados que iban caminando por ahí, pero saben que la Virgen iba cerca. A veces iban en procesiones multitudinarias, pero completamente en silencio, sin cantar, sin rezar, sin llevar imágenes religiosas. Es interesante también ese periodo de nuestra historia, donde no faltó la creatividad, pero los recorridos siempre se siguieron haciendo. E incluso hubo años, 2 por ahí, recuerdo más, donde la imagen de la Virgen no estuvo presente en la romería. Porque algún obispo dijo, no, pues por prudencia y por miedo y por varias cuestiones no quiso sacar la imagen de la Virgen en la romería. Pues la gente no importó, la gente hizo la romería sin la imagen. Entonces la gente dijo, en octubre hay romería con imagen o sin imagen. Entonces ha sido el pueblo el que se ha atercado, es el pueblo el que se ha impuesto a decir, diga lo que diga el obispo, diga lo que diga la iglesia o diga lo que diga el gobierno, la tradición de la llevada, la traída, eso sigue siempre presente. Y es la gente quien lo ha preservado. Sinceramente te lo digo, si eso estuviera en manos de gobiernos o de clérigos, tal vez se hubiera acabado desde hace mucho tiempo. Claro. Es la gente quien ha promovido y defendido su tradición. Así es, y que es un eco también de esta evangelización y que así van los proyectos de Dios, ¿no? Que van perdurando a pesar de las generaciones, del tiempo, inclusive de los siglos. Y para quienes nos están viendo en otros países, esta peregrinación de Nuestra Señora de Zapopan inicia el 20 de mayo, como bien lo comentaba en la historia el padre, y termina en octubre, donde después de recorrer las iglesias del área metropolitana o urbanas de la Arquidiócesis de Guadalajara, llega al final a la Catedral de la Asunción de María en el Centro Histórico de Guadalajara, y entre todos nos reunimos en esta multitudinaria romería para acompañarla de regreso a su basílica, para que no regrese sola. Entonces ha recibido numerosos títulos también Nuestra Señora de Zapopan, ha recibido llaves de distintas ciudades también. Entonces es María, es la Madre de Dios. Padre, pero para conocer más acerca de Nuestra Señora de Zapopan, de esta historia que nos has compartido, se realizará el segundo Congreso Mariano. Compártenos brevemente de este gran evento. Sí, este segundo Congreso Zapopano les invitamos a todos a participar. Será el sábado 9 de septiembre de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y será en el Santuario de los Mártires Mexicanos. El segundo Congreso nació con la intención de que los que vamos a ir a la romería, si te fijas está a un mes de distancia de la Llave de la Virgen, conozcamos por qué vamos, para qué vamos y le saquemos más fruto. Somos más de 2,5 millones los que vamos y qué bueno, y ojalá que sigan siendo más. Pero nosotros como sección de Educación y Cultura, que nos toca evangelizar desde la cultura, las tradiciones, queremos que cada día haya más gente que siga yendo a la romería,
pero que qué padre que vaya con más conciencia. Venimos agradecidos por que salvamos la vida a través de la pacificación de la Virgen. Venimos porque la Virgen es nuestra pacificadora evangelizadora. Entonces, el Congreso Zapopano tiene como intención darnos cuenta que la Virgen de Zapopan es nuestra evangelizadora y que si queremos nosotros seguir evangelizando todas nuestras parroquias, toda nuestra diócesis, tenemos que apegarnos al modelo de ella, obispos, sacerdotes, catequistas y laicos. Esa es la intención del Congreso. Para la gente que está en otros países, ¿cómo los pueden encontrar, padre? Para tener más información de los que puedan asistir presencialmente al Congreso y para quienes quieran conocer más a distancia. Tenemos una página de Facebook, Virgen de Zapopan, Educación y Cultura, y también para la adquisición de los boletos tenemos una persona que nos está ayudando con toda esta cuestión. Pueden marcarle al teléfono 33 25 43 68 90. Aquí se los vamos a dejar. Él les va a dar mayor información de cómo conseguir sus boletos para el Congreso. Ese mismo día pueden comprar también su boleto ahí mismo en el Santuario de los Mártires si se les dificulta. Pero si desde antes pudieran comprarlos, hay algunos centros de distribución en algunas parroquias. Hay una plataforma digital también para inscribirse, pero él les podría dar todos los datos y pormenores. Pues muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos ahí todos en el Congreso Zapopano número 2, 9 de septiembre, Santuario de los Mártires. ¿Nos puedes dar tu bendición, padre, por favor? Claro que sí, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus proyectos y permanezca para siempre. Amén. Le agradecemos mucho al padre Antonio Larios de la Sección Diocesana de Educación y Cultura en la Arquidiócesis de Guadalajara por habernos acompañado y hablarnos sobre esta identidad de la Diócesis de Guadalajara y del occidente mexicano. Ahí los esperamos el próximo Congreso Zapopano, que es la edición número 2. Y mientras tanto, sembradores, vamos a buscarlos en redes sociales para conocer más también de esta labor que están realizando. Continúen con nuestra programación. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y al equipo detrás de cámaras. Que tengan un bendecido día.